Después de la traducción del Libro de Mormón, la restauración del sacerdocio, la organización de la Iglesia y la posterior muerte del profeta José Smith, los santos, dirigidos por el presidente Brigham Young, emigraron desde Ohio, Missouri y Nebraska hacia el gran valle del lago Salado de Utah. Una vez que los santos se establecieron, el presidente Brigham Young recibió la impresión de que era el momento de enviar misioneros a predicar el evangelio a los descendientes de Leví. Pero había una barrera que derribar: el idioma. Encargó esta tarea al hermano Daniel Webster John, quien sabía un poco de español, pero no lo suficiente para llevarla a cabo. La traducción del Libro de Mormón al español no podía ser de otra forma de cómo se tradujo al inglés, a saber, mediante revelación e inspiración. Un día el hermano Daniel Webster Jones y su compañero Henry Breeze encontraron a Meliton González Trejo, un militar español asignado a Filipinas. Meliton era un hombre culto, quien gustaba de leer libros en inglés. Una noche, en un sueño, se le indicó que debía dejar su carrera militar y viajar a Salt Lake City, que entre los mormones encontraría la respuesta a sus preguntas religiosas que tanto lo inquietaban. En esa ocasión, los hermanos John y Henry quedaron asombrados por tan asombroso encuentro. Le informaron de inmediato al presidente Brigham Young, quien rápidamente designó a Trejo la tarea de traducir el Libro de Mormón al español. Para 1852, los hermanos anunciaron que habían terminado la traducción en su totalidad. Sin embargo, solo se tenían los recursos para imprimir una selección de capítulos. Este trabajo se conoció como Trozos Selectos del Libro de Mormón. Se imprimieron solo 1,500 copias, las cuales fueron colocadas en paquetes sobre 30 caballos y mulas, y 7 misioneros emprendieron la larga travesía hacia México. Daniel Webster John, su hijo Willie, Robert H. Smith, James C. Stewart, Helen M. Pratt, Amon M. Tinney y Anthony W. Evans entraron por Chihuahua y fueron bien recibidos al grado de que alrededor de 500 personas estaban dispuestas a ser bautizadas, pero la instrucción que se les había dado solo era de explorar, predicar y dar un informe, mas no de bautizar. No fue sino hasta 1879 que el presidente Brigham Young envió misioneros nuevamente, pero ahora con ellos viajaban Meliton González Trejo, quien fuera el traductor de la primera edición del Libro de Mormón en español. El 15 de mayo de 1879 se organiza la misión mexicana, siendo su primer presidente el hermano Moses Thatcher. En diciembre de 1887 llega a presidir la misión mexicana el hermano Henry Ferdinand Eyring, abuelo del presidente Henry V. Eyring, actual miembro de la primera presidencia. Con el tiempo el evangelio fue predicado y muchos bajaron a las aguas bautismales. El 6 de mayo de 1907, Isaías Juárez y su novia Magdalena fueron bautizados, siendo de los primeros miembros de la comunidad de San Pedro Martí en la Ciudad de México. Durante la Revolución, los miembros mexicanos sufrieron mucha tribulación y persecuciones. Una vez que los misioneros regresaron a suelo mexicano, se dirigieron a San Marcos, Hidalgo, quienes llamaron la atención de Rafael Monroy Mera, quien de inmediato se interesó por la iglesia, y al poco tiempo, en 1913, fue bautizado junto con sus hermanas Jovita y Guadalupe. Pronto las calamidades de la Revolución cayeron sobre San Marcos y sobre la familia Monroy, especialmente sobre Rafael Monroy Mera, quien servía como presidente de Rama, y su consejero, Vicente Morales Guerrero. Cuando los zapatistas tomaron la plaza por un tiempo, en las mentes de los rebeldes y sus seguidores, Rafael Monroy reunió los requisitos para ser odiado y, por último, asesinado. ¿Es usted Rafael Monroy? Sí, señor. Él es su amigo Morales. Así es. Quedan los dos bajo arresto. ¿Por qué delito? Esta señorita, su vecina, dice que son carrancistas. Y ahora viene el segundo cargo. El cargo de que son ustedes mormones. ¿O no es cierto?
Somos miembros de la verdadera Iglesia de Cristo. El 17 de julio de 1915, presuntamente bajo órdenes del comandante local, los soldados llevaron a Rafael Monroy y a Vicente Morales a una corta distancia de la prisión y los alinearon para ser fusilados. Les doy la última oportunidad. Si olvidan su religión, los dejo. General Fierro, jamás lo haremos. No podemos negar ni a Jesucristo ni a su Iglesia, ni el testimonio que tenemos de su verdad. ¡Tontos! Entonces pagarán las consecuencias. ¡Qué valor de hombres! Han muerto con sus calzones en su lugar, le comentó uno de los ejecutores zapatistas casi respetuosamente a su camarada cuando le relataba la poco creíble forma en la que Rafael Monroy y Vicente Morales se habían parado allí para recibir la descarga de los disparos que traspasaron sus cuerpos. Sellaron sus testimonios como mártires de la Restauración cuando los ejecutores jalaron los gatillos de sus rifles. Soy Cuauhtémoc Mormón de Aquino Aguirre. Nací de buenos padres y nací de buenos abuelos. Mi abuelo Ambrosio de Aquino Caro nació el 7 de diciembre de 1897. Él tuvo muchos ideales, él siempre peleó por sus ideales, lo que lo llevó a pelear, a unirse al ejército de Emiliano Zapata, llegando al grado de mayor. Él fue muy inquieto. Cuenta mi papá que él era muy inquieto y fue un hombre de muchos valores. Al terminar la revolución, él siguió conservando sus ideales y en 1925-1926 él conoce la Iglesia de Jesucristo en Puebla. En esos días no había muchas iglesias como ahora, no había muchos miembros, no había mucho sacerdocio, así que él tuvo que esperar 6 largos años para poder bautizarse en la iglesia. Él se bautizó el 11 de diciembre de 1932, 6 años después de conocer la iglesia. Él, peleando por sus ideales, también ingresó en la política y fue presidente municipal de su pueblito. Gracias a él hubo escuela en el pueblo, hubo luz, agua, hubo muchas mejoras. Mi abuelo fue llamado entonces a ser el presidente de la rama en Santiago Xalitzintla, Puebla. 1946 a 1959 él fue el presidente de la rama. Mandaron misioneros, mandaron el primer misionero, mi tío Rosendo. Mi papá fue el segundo misionero de la rama en 1955. Hasta que el 3 de marzo de 1959, estando él sembrando sus tierras junto con sus hijos, mis tíos, hubo una turba. El sacerdote de la iglesia mandó llamar a muchas personas, a una chusma, un grupo de personas, y fueron a perseguir al presidente de la rama. Ese día, mi abuelo fue masacrado, fue asesinado, junto con uno de sus hijos, mi tío Genovevo, a la edad de 20 años. Al tratar de proteger a su papá, a mi abuelo, él también fue masacrado, fue asesinado. Un balazo le quitó su vida. Mi tío, al cubrir con su cuerpo a mi abuelo, también fue asesinado vilmente. Pero ahí no quedó. La iglesia siguió progresando en el pueblo. Mi abuela tuvo el testimonio de seguir firme en la iglesia y unos años después llevó a toda su familia a sellarse como familia eterna en el templo de Mesa, Arizona. Mi abuelo fue una gran persona, fue un gran revolucionario, fue un gran miembro de la iglesia, fue un gran presidente de rama y entregó su vida por la iglesia. Puso su fe, su testimonio, al grado de perder su vida por la iglesia. Amo mucho a mi abuelo y amo este evangelio.
Los cimientos de esta iglesia fueron forjados a base de sufrimiento, persecución y dolor. Es por eso que todos debemos de recordar nuestra historia y darle el valor que se merece.